Es importante que usted sepa la palabra de Dios. Es importante que usted estudie la palabra de Dios. Es muy importante, hermano. Porque con la palabra de Dios usted se va a edificar, usted va a aprender, usted se va a acercar más al Señor y usted se va a salvar. Por eso, hermana, ¿qué nos dice en el libro de Ageo? Vamos a leer el libro de Ageo. Nosotros leemos la Biblia del Oso, de Casiodoro de Reina, del año 1569. Entonces vamos a leer los 2 capítulos de Ageo. Por eso, mientras usted está viendo la palabra de Dios, usted ya debe leerlo. ¿Qué nos está diciendo en el capítulo 1 y en el capítulo 2? Dios Todopoderoso nos habla y nos dice en el capítulo 1, desde el versículo 1 al 15, dice que en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, fue palabra del Señor por mano del profeta Ageo. ¿A quién? A Zacarías, hijo de Sataliel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, gran o sumo sacerdote, diciendo: el Señor de los ejércitos habla así. Miren, hermanos, la palabra de Dios va a la cabeza. Aquellos que tienen autoridad. En esa época, hermanas, no se olvide, primero ellos han sido llevados a Babilonia. Todo Israel, todo el pueblo de Judá. Luego, el rey Darío venció también a Babilonia y llegó a ser rey de muchas naciones, el rey Darío. Y todas ellas eran todo lo contrario, hacía Darío a lo que hacía Babilonia. Babilonia tenía a las naciones bajo un poder duro. Los esclavizaba duramente. Mientras que con Darío era lo contrario. Darío los trataba a todas las naciones de diferente manera, dándoles la libertad. Y entre esos casos era que tenía mayor preferencia al pueblo judío. Porque a través de las profecías escritas en el Tanaj o en el Antiguo Testamento, estaba escrito que Darío iba a liberar al pueblo de Israel. Que Darío iba a permitir que exista o se levante nuevamente el templo de Dios. Entonces se habla, por eso dice al gobernador de Judá. Es el rey de Judá. Luego al sumo sacerdote. Es decir, a las autoridades importantes que tenían control de todo Judá. ¿Qué les dice? Ese pueblo dice: no ha venido el tiempo de la casa del Señor para edificarle. Fue pues palabra del Señor por mano del profeta Ageo diciendo: tienen ustedes tiempo para morar en sus casas lujosas, y esta casa será desierta, es decir, mientras mi casa permanece en ruinas. Está hablando, hermano, en el aspecto físico, es decir, construyen la casa.
Pero si usted empieza a profundizar esa palabra, está hablándole a usted. A usted en este siglo XXI le está hablando. Al hijo, la hija de Dios, que dice, estoy yo bien bendecido. Gloria a Dios. Yo soy libre. Al hijo, la hija de Dios dice, bueno, yo estudio la palabra de Dios. Pero el Señor, ¿qué nos dice aquí? Oye, te has olvidado de mí. Tú estás hablando de ti mismo. No estás hablando de mí. Dios Todopoderoso, en este libro de Ageo, nos llama a la reflexión a todos y cada uno de nosotros que somos hijos, hijas de Dios. Dios Todopoderoso nos va a mostrar formas para que nosotros entendamos que debemos buscar a Dios. Dios Todopoderoso nos muestra en este libro de Ageo que debemos arrepentirnos. Hija, hijo de Dios, debe usted arrepentirse. Eso es lo que nos está diciendo. El libro de Ageo está hablando exclusivamente al pueblo creyente. Por eso se refiere al gobernador de Judá, al sumo sacerdote y al pueblo judío. Hermana, hermana, Dios Todopoderoso le está hablando a usted. Usted que dice, soy creyente. Usted que dice, yo voy a las congregaciones. Usted que dice, estoy leyendo la palabra de Dios. Miren, hermanos, Dios Todopoderoso nos dice a los hijos, hijas de Dios, arrepiéntanse. Miren cómo nos muestra en el verso 5. Nos muestra forma para que nosotros cambiemos y nos arrepintamos y pongamos nuestros ojos en Dios Todopoderoso. ¿Qué nos dice en el verso 5? Pues así dijo el Señor de los ejércitos. Piensen bien sobre sus caminos. Miren, el Señor que les está diciendo, miren lo que les está pasando. Hermano, hermana, está diciendo, oye, tú, mira lo que te está sucediendo. Siembra mucho y cosecha un poco. Miren, hermanos. Esfuerzan, hacen a una actividad, hacen un trabajo, se dedican más al trabajo, se esfuerzan en el trabajo y cosechan poco. Se dedican a actividades distintas, a estar más con el Dios Todopoderoso. Otras actividades se dedican y cosechan poco. Es lo que le está diciendo. ¿Qué dicen? Comen y no se hartan. Miren, hermano. Comen y no se hartan. ¿Qué más dice? Beben y no se sacian. ¿Qué más dice? Se visten y no se calientan. Miren, hermano. Dios Todopoderoso nos está hablando a los creyentes. Él está hablando a los creyentes. El creyente dice, soy bendecido. Dios me bendice. Pero en las acciones que hace el hijo y la hija de Dios, están más dedicados al trabajo, están más dedicados a otras actividades, están dedicados en diferentes actividades, pero no están con Dios Todopoderoso. Por eso dice, cosechas mucho. Perdón,
siembras mucho y cosechas poco. ¿Qué más dice? Comes y no te hartas, bebes y no te sacias, te vistes y no te calientas. Miren, hermano, es lo que te está hablando el Señor. Te está hablando a ti. Ahora, ¿qué dice aquí? Y el que anda a jornal, es decir, el que trabaja, duro trabaja, recibe su jornal en bolsillo lleno de agujeros. Imagínense, hermano. Es decir, hermano, las personas que trabajan, están trabajando duro, pero no les alcanza. No les alcanza. Y no se dan cuenta. Dicen, soy bendecido. Oye, pero me falta. No me alcanza. Oye, yo como, pero no me lleno. Oye, me abrigo, pero me hace frío. Hermano, hermana, Dios Todopoderoso está haciendo esas acciones para que el hijo y la hija de Dios reaccione. Para el hijo y la hija de Dios cambie. Miren, hermanos, lo que dice. En el verso 7, así dijo el Señor de los ejércitos, piensen bien sobre sus caminos, miren lo que les está pasando, miren lo que les está pasando. Siembras mucho, cosechas poco, comes mucho, no te hartas, bebes, no te sacias, te vistes, no te calientas. Los que tienen jornal están en un bolsillo lleno de huecos. Pensá bien, mira lo que te está pasando. Lo que pasa al pueblo, a los hijos, hijas de Dios. Tan confundido, hermanos. La comodidad los ha desviado. Ellos dicen, soy bendecido. Entraron a una rutina de comodidad. Entraron a una rutina de una comodidad de su trabajo, de su vida social, de su vida, cualquier actividad que realice. Pero no volvieron sus ojos a Dios. Se olvidaron de Dios. Pero dicen, soy bendecido. Soy bendecido. Hermano, muchos hijos, hijas de Dios están trabajando duro, pero les hace falta, siempre les falta. Miren cómo Dios Todopoderoso dice, miren lo que les está pasando. Luego, ¿qué agrega el Señor? Suban al monte y traigan madera y edifiquen la casa y pondré en ella mi voluntad y he de honrar con ella, me sentiré honrado, dijo el Señor. Miren, hermanos, nos vuelve a hablar, dice, vengan a mí, pon tus ojos en mí, ven a mí, dice el Señor. ¿A quién está hablando? ¿A los no creyentes? No, hermano. Está hablando a los creyentes. A los hijos, hijas de Dios. La rutina, la comodidad obligó
les mostró lo que quieran llamarlo, no ponen los ojos en el Dios verdadero. Pero dicen, soy bendecido. Miren qué nos dice el 9. Mirarán, es decir, esperarán mucho y hallarán poco. Miren, hermano, el anhelo, el deseo, voy a ser bien bendecido, voy a tener esto, el otro, aquí que allá, y reciben poco. ¿Qué más dice? Cosecharán en casa y yo lo soplaré, es decir, lo haré desaparecer con un soplo. Miren, hermano, la gente ahorra dinero, guarda en sus casas y desaparece el dinero. Ahorran en los bancos, desaparece el dinero. Miren, hermano, Dios Todopoderoso le está hablando al hijo, a la hija de Dios. No te aferres a tus bienes. No te aferres a tu casa. No te aferres a lo que quieras aferrarte. Debes agarrarte del Dios Todopoderoso. Es lo que está diciendo. Al hijo, la hija de Dios. La comodidad, entre comillas, la bendición que ha recibido el hijo, la hija de Dios, se olvidaron de Dios. La comodidad hizo que se olviden de Dios Todopoderoso. Dios bendijo al hijo, la hija de Dios. Pero el hijo y la hija de Dios confundieron la situación y entraron a una comodidad. Y se olvidaron del Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Dijo el Señor de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, es decir, en ruinas, y cada uno de ustedes corre a su casa. Por esto, es por causa de ustedes. Se detuvo la lluvia de los cielos sobre ustedes, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé a la sequedad, es decir, a la sequía, sobre esta tierra, y sobre los montes que destruirá, y sobre el trigo, sobre el vino, y sobre el aceite, y sobre todo lo que la tierra produce, y sobre los hombres, y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Miren, hermano, Dios Todopoderoso dice el por qué. Y el por qué es claro. Te has olvidado de Dios. El hijo y la hija de Dios, lo único que dice, soy bendecido. El hijo y la hija de Dios ya no ora, ya no clama, ya no grita, ayúdame, Señor. Miren, hermano, ellos dicen, soy bendecido, pero les falta, y empiezan a poner más, y les sigue faltando. Y Dios Todopoderoso dice bien claramente, mira lo que te está pasando. Pero el hijo y la hija de Dios no quiere entender eso.
Él está diciendo, a ver, bueno, algo ha pasado, ¿no? Sí, al diablo, fuera en el nombre de Jesús. Oye, pero no está viendo qué está pasando. Se olvidó de levantar las manos al Dios Todopoderoso. Se olvidó de arrodillarse. Se olvidó. Ya no ora. Ya no lee la palabra de Dios. Porque la comodidad lo distrajo. Y las actividades cambiaron de dirección. Se dedicaron a otras cosas. Con mayor ímpetu que a alabar a Dios, adorar al Dios Todopoderoso. Por eso Dios Todopoderoso dice, te has olvidado de mí. Me conociste y tu amor no permaneció. Te bendije y considerabas que era tu esfuerzo. Te llamé a voces y no escuchaste. Tus actividades son distintas a mi voluntad, pero insistes en hacerlo, como el mulo que no quiere comprender. Ya no oras, no me consultas, solo tú haces tu voluntad. Hablé contigo de las diferentes maneras para que volvieses a mí. Pero más pudo tu decisión propia, que no oías nada. Dices, no puedo hacerlo todo, Dios. Es decir, no puede hacerlo todo, Dios. Yo tengo que hacerlo primero. Dices en tu interior, no ha venido el tiempo de la casa del Señor para edificarla. Consideras que tardaré mucho. Te sientes seguro que tú serás arrebatado. Y mi casa está en ruinas. Pero tú no lo ves porque tus ojos no ven, tus oídos no oyen y no obras justamente. Mas en ningún momento te das cuenta. Tú dices, produciré mucho, pero siempre te faltará. Ahorras, pero no te alcanza. Guardas, pero cuando lo buscas, ya no está. Dios Todopoderoso te dice claramente, te has olvidado de Él. Tú estás pendiente en diferentes actividades, sean familiares, sean necesidades, sean el trabajo, sea lo que sea. Te has olvidado de Jesús completamente. Usted dirá, yo soy hijo, hija de Dios. No me olvidé de Él, pero Dios Todopoderoso te dice, haz aquello sin olvidar lo primero. ¿Qué es lo primero? Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Es lo que te dice. Pero te dices a ti mismo que tus obras son justificables porque es para mi Dios. Estás en tu casa lujosa y te olvidaste la mía. Te dije, anda y reconstruye mi casa. Vuelve a mi camino, dice el Señor. Aquel que oyó temerá delante del Señor y oirá claramente
yo estoy contigo. El que oyó cumplirá su palabra. Eso está escrito en Santiago 4, 8, 10, que dice, acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes, pecadores. Miren, hermanos, lávense las manos y ustedes de doble ánimo, purifiquen su corazón, porque tu amor está dividido entre Dios y el mundo. Aflígete y lamenta y llora. Tu risa se convierte en lloro y tu gozo en tristeza. Humíllense delante de la presencia del Señor. Y Él los ensalzará, es decir, los levantará con honor. Y Dios Todopoderoso despertará el espíritu del que oyó y harán obra en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios. Amén. Por eso, hermano, hijo, hija de Dios, tiene que arrepentirse. La comodidad o la palabra soy bendecido se olvidó de Dios. Usted se olvidó de Dios. Usted siendo bendecido se olvidó de Dios. Entonces empezó a cambiar y dijo, no voy a sembrar más, pero cosecha poco. Dios Todopoderoso le dice constantemente, mira lo que te está pasando. Mira lo que te está pasando. Hoy Él te está diciendo, reflexiona y pon tus ojos a mí. Ven a mí, te dice el Señor. Él te habla. Arrepiéntete. Tú sabes qué es el arrepentimiento, te dice. Claramente. Aflígete, llora, clama, humíllate delante del Señor. ¿Te has olvidado, hijo, hija de Dios? ¿Te has olvidado de arrepentirte? Ya no lloras, ya no te afliges, ya no clamas a Dios, pero tú dices, soy bendecido, soy bendecido. Y te olvidaste del Dios Todopoderoso. Por eso Dios Todopoderoso utiliza este libro de Ageo para que usted en ese siglo XXI cambie y busque a su Dios Todopoderoso. ¿Qué está buscando usted? La comodidad lo cambió a usted. Dios lo bendijo a usted. Y usted lo cambió con la comodidad. En su casa adornada, es decir, soy bendecido. Tengo todo.
Pero cuando usted está viendo, está sembrando, está cosechando poco. Cuando usted está recibiendo el salario, ese salario está cayendo en un bolsillo lleno de huecos. Usted está usando y está viendo que le sigue faltando. Se olvidó de Dios. Se olvidó usted, hijo, hija de Dios. Se olvidó del Dios Todopoderoso. Usted me dirá, yo jamás me olvido de Dios. ¿Qué dice la palabra? Mira lo que te está pasando. La palabra de Dios es clara, es verdad. Por eso, hermano, hermana, cuando nosotros hemos leído en Santiago 4:8, del 8 al 10, nos habla claramente a nosotros. Y la característica es clara. Solamente para el hijo y la hija de Dios. Si la hija de Dios reflexionó, si la hija y el hijo de Dios le tocó esta palabra en su corazón, tiene las siguientes características. Primero, oyó. Segundo, temió, es decir, se arrepintió. Tercero, despertó el Señor el espíritu de usted. Cuarto, y vinieron y hicieron la obra del Señor. Pero más antes, Dios Todopoderoso le dice, yo con ustedes. Miren, hermanos, si usted oyó la palabra de Dios, usted se arrepintió, el Señor le dice, yo contigo. Miren, hermanos, escucha, arrepentite, y Dios te dirá, yo contigo. En el momento que Dios te dice, yo contigo, despertará tu espíritu. Despertará tu espíritu. Irás y harás obra en la casa del Señor. Te dedicarás a Dios Todopoderoso nuevamente, con mayor fuerza. Usted lo puede leer eso del versículo 12 al versículo 15 del capítulo 1 de Ageo. Es hora que te arrepientas, hijo, hija de Dios. Tienes que arrepentirte al Señor para que Dios Todopoderoso despierte el espíritu en ti. Solo serán despiertos sus espíritus cuando creas en Jesús, confíes en Jesús y obedezcas lo que Jesús hizo en la cruz para mí y para usted. Todo aquel que oyó y cumplió, Dios Todopoderoso le bendice de la siguiente manera. Pero antes, hermano, hermana, cuando un hijo y una hija de Dios escucha la palabra de Dios, es decir, oyó, se arrepintió, es decir, temió, temor de Dios, se arrepintió el Dios Todopoderoso, va a escuchar esa voz que le dice, yo contigo, yo contigo. Dios Todopoderoso te dice eso, yo contigo. En ese momento despertará el espíritu de usted y clamará al Dios verdadero nuevamente.
lo buscará nuevamente, se quebrantará nuevamente, gritará, clamará al Dios Todopoderoso, pidiéndole más ayuda. Hijo, hija de Dios, tiene que arrepentirse. Escuche la palabra de Dios. No diga, yo me voy a ir con Jesús, si usted todavía no se ha arrepentido. Por eso aquella persona, aquel hijo, hija de Dios, que ha escuchado la palabra de Dios y se ha arrepentido y ha oído esa palabra del Dios Todopoderoso que le dijo, yo contigo, yo contigo. Hermano, hermana, si usted escuchó eso, levante las manos, grite a Dios, gloria a Dios, bendito seas. ¿Qué nos dice Ageo en el capítulo 2? Aquí están las bendiciones del Dios Todopoderoso. Cuando el hijo, la hija de Dios escuchó, se arrepintió, escuchó la voz de Dios que dijo, yo contigo. Y Dios Todopoderoso despertó su espíritu de usted. Y usted de forma automática empezó a levantar las manos y a alabar al Dios. Al Dios verdadero, al único, al Padre. En el nombre de Jesús y por la guía del Espíritu Santo. Miren, hermanos, en el capítulo 1, Dios Todopoderoso te habla del mes sexto, primer día, día 1. Cuando habló, pasaron 24 días, desde el día 1 hasta el 24. En ese tiempo el pueblo se compungió. El pueblo se arrepintió. Los gobernadores, que era ahí el gobernador de Judá, que era el rey de Judá, el sumo sacerdote y el pueblo de Dios, se compungieron, cambiaron de actitud. El hijo, la hija de Dios, cuando escucha la voz de Dios, la palabra de Dios, se compunge, cambia de dirección, cambia, ya no está en esa comodidad, ya no está en esa rutina. Nuevamente pone sus ojos al Dios Todopoderoso. Ya no dice solamente soy bendecido. Se compunge, se humilla ante el Dios Todopoderoso. Se arrepiente. Miren, hermanos, hijo, hija de Dios, es para usted. Es para usted. Recuerde, somos advenedizos. Estamos de paso en esta tierra. La comodidad no nos puede detener. Con el pretexto de soy bendecido. Busque a Dios. Busque a Dios. Arrepiéntase. Cambie ya su camino, cambia el camino de Jesús. Y el Señor le dirá a usted, yo contigo.
Miren, hermanos, el pueblo reaccionó en poco tiempo. Todo el pueblo reaccionó en poco tiempo. El día 1 del mes sexto, Dios habló. El 24, todo el mundo estaba con vista a Dios, trabajando, haciendo la obra en la casa del Señor. Dios Todopoderoso eso hace. Te bendice. Siempre te va a bendecir. Pero te dice, no te olvides de mí. No te olvides que yo estoy contigo. Pero la comodidad hizo cambiar. Pero Dios Todopoderoso en su amor y su misericordia te dice, te hace reflexionar. Y la reacción del pueblo, ¿cuál es? Es esta. Oyó la palabra de Dios. Se arrepintió. Y escuchó la voz, yo contigo. Dios Todopoderoso, despierta tu espíritu. Y empiezas a alabar al Señor. Nuevamente. Lo que se llama, en la palabra de Dios, lo que se llama primer amor, nacimiento nuevo. Pero es que nos dice en el capítulo 2 de Ageo, que te esfuerces, que te esfuerces. El Señor claramente nos habla. Dice, estamos viendo ya el versículo 3. ¿Quién ha quedado entre ustedes que haya visto esta casa en su primera gloria? Miren, hermano. ¿Quién ha quedado entre ustedes de que haya visto esta casa en su primera gloria? ¿Y cuál ahora la ven? Ella no es como nada delante de sus ojos. Miren, hermano. Cuando usted nació, cuando usted tuvo su primer amor con Dios Todopoderoso, y llega a ser de diferente manera, como lo va a hacer hoy. El Señor se va a glorificar más hoy en usted de lo que se ha glorificado en ese día en que usted nació de nuevo o en su primer amor. Dios Todopoderoso se va a glorificar hoy. Mucho más de lo que se ha glorificado cuando usted nació de nuevo. Miren, hermano, esa es la bendición de Dios. Como dice en su palabra, doble porción. Como dice en su palabra, hasta que sobreabunde. Ahí se cumple. Hermano, hermana, usted, hijo, hija de Dios, nació de nuevo. Tuvo su primer amor con Dios Todopoderoso. Se arrepintió. Muy bien. Pasó el tiempo. Se olvidó. Y ahora Dios Todopoderoso nuevamente te llama. Al hijo, la hija de Dios. Al hijo, la hija de Dios está volviendo a llamar. Y te está diciendo que la gloria, esta, que si tú escuchas, te arrepientes, escuchas mi voz que dice yo contigo, yo voy a despertar
tu espíritu y vas a alabarme nuevamente con mayor fuerza. Dios Todopoderoso te está diciendo lo que tú estás haciendo ahora va a ser mayor gloria de lo que sucedió cuando tú naciste. De nuevo, si has nacido, hermano, hace 10, 15 años atrás, o 20, o 30, 50, 70, o has nacido de aquí hace un día atrás, Dios Todopoderoso dice que va a ser mayor la gloria de hoy que de lo que ha sucedido antes. Eso te está diciendo. Por eso te dice, esfuérzate, dice el Señor. ¿A quién le dijo? Al gobernador de Judá, al sacerdote, al pueblo. Lo mismo que ahorita está hablando a todos los hijos, hijas de Dios. Esfuérzate. Yo soy con ustedes, dijo el Señor del ejército. Miren, hermano, esfuérzate significa sé fuerte. No dudes, porque la duda es pecado. Dice, sé fuerte. Cuando usted agarró, hermano, la primera vez que nació de nuevo, su primer amor, agarraba la palabra de Dios, lo tenía bajo el brazo. Usted hablaba y decía, gloria a Dios. Si usted iba en un vehículo público, se leía delante de todos la palabra de Dios. En su conversación familiar, en su conversación con sus amistades, sus familiares, todo era Dios. Todo era Dios. Pero pasó el tiempo. Ya no carga usted la Biblia. Usa el celular. Ahí está la Biblia. Ni lo lee. Va a la congregación sin la palabra de Dios. Camina por las calles sin la palabra de Dios. Utiliza un vehículo de servicio público, no lee la palabra de Dios. Con sus familiares, su familia, sus amistades, no habla de la palabra de Dios. No tiene conversación de la palabra de Dios. Hablan de todo lo que sucede, supuestamente de noticias de último momento. Hablan de sus necesidades. Hablan de sus proyectos. Hablan de su comodidad. Pero no hablan del Dios Todopoderoso. Por eso dice el Señor, esfuérzate, yo estoy con ustedes. En el verso 5 que dice, la palabra que concerté, es decir, acordé con ustedes en su salida de Egipto, y mi espíritu está en medio de ustedes, no teman, porque así dijo el Señor de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra y la mar, y la seca, y haré temblar a todas gentes, y vendrá el deseado de todas las gentes, y henchiré, llenaré esta casa de gloria, dijo el Señor de los ejércitos. Miren, hermano, Dios Todopoderoso te dice, si has escuchado mi palabra, si temes, es decir, te has arrepentido, escucharás mi voz y yo contigo. Despertaré tu espíritu y alabarás al Señor por siempre. ¿Qué te dice? Castigaré a aquel que te engañó. Castigaré a aquel que te dañó.
castigaré, dice, bien claramente, hermano, aquel que te robó, aquel que mató, aquel que te hizo violencia. Castigaré a aquel que te acusó injustamente. Castigaré a aquel que habló mal de ti. Miren, hermanos, Dios Todopoderoso te dice eso. Voy a castigar a todos estos que te dañaron. No olvides, viene el deseado, también te dice. Viene el deseado. ¿Y quién es el deseado? Jesús. Jesús. Viene el deseado. Jesús viene. Por eso la gloria esta va a ser mayor que la primera. Viene el deseado. Te está diciendo a ti, hermano, hermana, hija de Dios. Por eso te dice, hermano, mía es la plata, mío es el oro, dijo el Señor de los ejércitos. La gloria de esta casa postrera será mayor que la primera, dijo el Señor de los ejércitos. ¿Qué más dice? Y daré paz en este lugar, dijo el Señor de los ejércitos. Miren, hermanos, hermanas, la palabra de Dios está dirigida al Hijo, la hija de Dios. Está mostrándonos, hermanos, hermanas, que si usted se arrepiente, primero usted oye la voz de Dios, se arrepiente, teme el temor de Dios, escucha la voz, yo contigo, despertará su espíritu de usted y usted alabará. En otras palabras, ¿qué le está diciendo? Viene Jesús y te va a llevar. Eso está diciendo. Nos está llamando a nosotros, a los hijos, hijas de Dios, para que reflexionemos y cambiemos de actitud. Y caminemos el camino que debemos caminar. El camino de Jesús, porque Jesús es el camino. Ese camino tenemos que caminar. El camino que te dice a vos es el camino angosto. Es decir, solamente amarás a tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Es lo que te dice. Miren, hermano. Así que no digan, soy bendecido, me voy a ir con el Señor. El Señor nos está reflexionando. No está diciendo para ir donde el Señor, para irte con Jesús, para que seas arrebatado por Jesús. Escuchar la palabra de Dios. Teme, arrepiéntete y escucha mi voz, yo contigo. Y despertaré tu espíritu y me alabarás por siempre. Miren, hermano. Por eso dice, la gloria de esta casa postrera será mayor que la primera. Dios Todopoderoso, hermano,
nos habla. Cuando dice el Señor mío es el oro y la plata, imagínense, hermano. Usted no se va a preocupar de eso. Dios nos va a dar en cantidad. Lo que usted leyó en Revelaciones, calles de oro, mares de cristal. Miren, hermano. Por eso, reflexione, hijo, hija de Dios. Amén. Por eso, claro, bien claro en esto, no se olvide, hermano. Dios Todopoderoso nos muestra lo siguiente. Y eso usted tiene que entenderlo perfectamente, claramente. ¿Qué nos dice aquí? En el verso 11. Así dijo el Señor de los ejércitos. Ahora pregunta a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo, si llevare alguno las carnes sagradas en el canto de su ropa y el canto de su capa, tocar el pan, la vianda, es decir, la comida, el vino, el aceite, u otra cualquier comida, ¿será santificado? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, no. Luego en el verso 13, y dijo Ageo, si algún inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Respondieron los sacerdotes y dijeron, inmunda será. Miren, hermanos, los voy a resumir. Cosa santificada es santificado. Punto. Esa persona es santificada. Punto. Pero lo que es santificado, tocare otra cosa, o un santificado dijera a otra persona y otra me va a santificar, no va a ocurrir eso, por si acaso. No va a ocurrir eso. La cosa, la persona que Dios ha santificado, esa persona es santificado y nada más. Ahí acaba. No es eso que puede tocar otra cosa o puede estar con otra persona, esa persona también se ha santificado. No es así. La palabra de Dios es clara. Lo que Dios santifica, eso está santificado. Nada más. Esa persona que está santificada no puede santificar a otro. Entiéndalo, hermano. Solamente esa persona está santificada. No hay más. Pero ¿qué ocurre con las cosas de la inmundicia? Cuando la persona es inmunda o cuando las cosas están inmundas y tocan cualquier cosa, sí se contaminan con inmundicia esas cosas. Si la persona está inmunda y hablare con otras personas, esa persona contamina a las otras personas y esas personas también están inmundas. Entiéndalo. Dios Todopoderoso es bien claro. Usted tiene una cosa inmunda en su casa, en donde tenga, en su habitación. Esa cosa inmunda lo va a contaminar a todo lo que está en su casa. Por si acaso. Es lo que es bien claro. Recuerde, entre paréntesis, la lepra. La lepra contamina todo. Contamina a las personas, contamina a las cosas
contamina todo. Por eso Dios Todopoderoso que dice, la casa del leproso debe ser quemada. Todo lo que hay en esa casa debe ser quemada. Y aquí nos dice la palabra del Señor bien claro, la cosa, la inmundicia, contamina. El hijo, hija de Dios, por la comodidad que usted estaba, y dice, yo soy bendito, soy bendecido. Ha estado usted con personas que lo han contaminado a usted. Personas inmundas que lo contaminaron a usted. Lo que hablaron, usted escuchó, se contaminó. La conversación de esas personas lo contaminaron. Los objetos que están inmundos lo contaminaron. Por eso bien claramente dice, si algún inmundo tocare alguna de estas cosas, es decir, pan, comida, vino, aceite o cualquier otra comida, dice, será inmunda. Y respondieron, inmunda es. Miren, hermanos, Dios Todopoderoso está diciendo, la inmundicia contamina. Y la santidad solamente es para la persona. No dice que esa persona puede santificar a otras personas. No dice, es solamente para la persona. Y es bien claro. Dios Todopoderoso te dice, si a ti te santificó, hijo o hija de Dios, usted solamente es santo y no puede santificar a quien está a su lado. Solamente es usted. Pero la inmundicia contamina todo. Mire la diferencia, hermano. Por eso, hermano, hermana, ¿quién es su amistad de usted? ¿Quiénes son los familiares de usted? Oiga, si su familiar es un brujo, ¿va a continuar con ese familiar? Si es un satánico, ¿va a continuar con ese familiar? Padre, madre, hijo, hija, quien sea de su familia, que esté en las cosas oscuras, ¿va a continuar con ellos? Hermano, hermana, contamina. Entienda. Por eso, padre, madre, enseñe correctamente la palabra de Dios a los hijos de las hijas. Y usted también aprenda. Muchos hijos, hijas de Dios, no han aprendido la palabra de Dios. Han aprendido la religiosidad de las personas. Y supuestamente hablan de la palabra de Dios. La santificación es a la persona, hermano, hermano. Y esa persona no puede santificar a otros. Por eso la salvación es personal. No se olvide, hermano, hermano. Es personal. No es con mi papá, con mi mamá, con mi hermano, con mi hermana, con mis amigos, mis amigas, mis amistades, mis familiares, con mi congregación, con mi pastor, con mi maestro, con mi evangelista, con mi profeta, con mi apóstol. No es así. La salvación es personal. No se olvide, la salvación es personal.
Y las cosas, hermano, hermana, que son inmundas, rechácelo. Rechácelo. Hoy actualmente con la tecnología, hermano, la inmundicia llega a todo el mundo. Y aquellos hijos, hijas de Dios, no rechazan inmundicia, se van a contaminar. Es bien claro. La palabra de Dios es clara. Sea que usted tenga 4 años o tenga 100 años. Niños viendo, ya sea por celular, lo que sea, películas, lo que sea, que son inmundas. Dibujos animados que son inmundos. Se van a contaminar. Se van a contaminar. Por eso entienden, hermano, hermana, solamente Dios santifica. No hay más. Ningún ser humano puede santificar a otro. Por eso tienen castigo por entregar inmundicia, tal como lo explica el Señor. Y respondió Jehová y dijo: así este pueblo y esta gente es delante de mí, dijo el Señor. Y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Miren, hijos, hijas de Dios, lo que ofrecen es inmundo. Está diezmando, ha robado, ha hecho corrupción, ha engañado, ha estafado. ¿Qué ha hecho? Está dando su diezmo, ofrenda. Por eso, hermano, muchos supuestos que llevan el mensaje de la palabra de Dios, llámense maestros, llámense pastores, llámense evangelistas, llámense profetas, llámense apóstoles, recibiendo del terrorismo ofrendas y diezmos, recibiendo del narcotráfico ofrendas y diezmos, recibiendo de lo malo, de la corrupción. Está contaminado. Está contaminado de lo que hablan. Palabras engañosas, mentirosas. Está contaminado. Por eso el Señor le dice en el verso 15: ahora pues pongan su corazón desde este día en adelante. Oiga, Dios Todopoderoso no les dice: ¿sabes qué, rey de Judá? ¿Sabes qué, sacerdote? Diles a tu pueblito. No dice así. Dice rey de Judá, sacerdote y pueblo de Dios. Así habla. Está hablando de forma individual. Está hablando, si usted es un mensajero, cambie de vida. Busque al Señor, arrepiéntase. Si usted es un sacerdote, uno que estudia la palabra de Dios, uno que está enseñando la palabra de Dios, arrepiéntase. Eso le está diciendo. Y usted que es pueblo, que es un creyente que está alabando en las congregaciones al Dios Todopoderoso, le dice: arrepiéntese. Eso está hablando. Y claramente, quita la inmundicia, te dice el Señor. Por eso te dice: ahora pues pongan su corazón desde este día en adelante. Por eso mire que dice: antes que pusiese piedra sobre piedra en el templo del Señor, antes que fuesen, venía el montón de 20 fanegas y había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros del lagar y había 20.
heridos con viento solano y con tizoncillo y con granizo, a ustedes y a toda obra de sus manos, como si no fueran de los míos, dijo el Señor. Miren, hermano, solamente está haciendo recuerdo el Dios Todopoderoso. Lo que se ha leído más antes en el capítulo 1. Siembras mucho, cosechas poco. Es lo que te está diciendo. Te está haciendo recuerdo. Pero ¿qué sucede cuando se humillaron el pueblo de Dios ante el Dios Todopoderoso y dijeron, queremos hacer tu voluntad? Y se pusieron a hacer la voluntad de Dios, la casa del Dios Todopoderoso. Entonces, de forma inmediata, Dios le da bendición de la siguiente manera. Miren, hermanos, la persona que oye la voz de Dios teme, es decir, el temor de Dios, es decir, se arrepiente, va a escuchar su voz, yo contigo. Y Dios Todopoderoso despertará su espíritu y todos alabarán al Dios verdadero eternamente. Miren que dice, pongan pues ahora sus corazones desde este día en adelante, es a saber, desde el día 24 de noviembre del mes, que desde el día que se echó el cimiento al templo del Señor, pongan su corazón, la simiente, miren hermanos, desde el momento en que usted dijo, sí, me arrepiento, usted se arrepintió, todo, y dijo, sí Señor, yo voy a seguirte, ahora con más fuerza, ahora voy a estar más contigo, en las conversaciones será tú primero, estarás tú siempre, siempre estarás tú. Cuando usted dijo eso, miren, el Señor te dice claramente en que estás echando el cimiento, es decir, la parte fundamental estás recién empezando a poner. Mire la bendición de Dios. La simiente no está aún en el granero, dice, ni aún la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de la oliva. Dice, no ha producido, mas desde este día, dice, para adelante, daré en él bendición y yo lo bendeciré. Miren, hermano, la persona que en el momento dijo, sí, yo cambiaré y te seguiré. En ese momento que usted dijo sí, ahora dijo sí, el Señor le va a bendecir. Miren, hermano, todavía, oye, no ha producido el trigo, pero ya está bendecido. Se va a multiplicar. La cosecha va a ser grande. Es lo que te está diciendo. Es bien claro. Miren, hermanos, cuando el Hijo o la hija de Dios nuevamente ha reflexionado, nuevamente ha cambiado y camina el camino de Jesús, es decir, el camino que nos dio Jesús, porque Jesús es el camino, inmediatamente el Señor nos bendice en todo, más que todo nos bendice en despertar nuestro espíritu para alabar al Dios Todopoderoso. ¿Qué más dice? Cuando usted dijo sí, castiga a todos aquellos que le hicieron daño. Dice, yo hago temblar los cielos y la tierra, y destruiré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza del reino de las gentes, y voltearé el carro, y los que en él suben, y caerán los caballos, y los que en ellos suben, cada cual con el cuchillo de su hermano, es decir, se van a matar entre ellos. Todas esas personas
que le han dañado a usted. Todas esas personas que le han robado, le han engañado, lo han acusado injustamente, han hablado mal de usted. Todos esos serán castigados. Miren, hermano, aquellos que han puesto leyes injustas, esos serán castigados. Es bien claro, hermano. Cuando sean castigados esos perversos, miren, cuando sean castigados esos perversos que están en el camino de Caín, asesinos, así también los que siguen a Balaam, engañan a la gente por dinero, y como Coré perecen en su propia rebelión, estos, al ser exterminados, acabados, ahora te dice a ti, miren hermano, usted se arrepintió nuevamente, Dios lo bendice. Al momento que usted dijo, sí Señor, voy a cambiar, me arrepiento, tus enemigos son castigados, toditos. Y ahora ¿qué te dice? En aquel día, dice el Señor de los ejércitos, te tomaré, es decir, te honraré, dice. Y te pondré como anillo de sellar, te pondré en autoridad. Porque yo te escogí, dice el Señor de los ejércitos. Amén.